Bueno, en este momento estamos grabando nuestro segundo encuentro sincrónico de la materia de gestión de activos y riesgos. Bienvenidos nuevamente a este espacio, que la idea es compartir con ustedes un poco de conocimiento, despejar dudas y revisar varios temas asociados a la misma materia como tal. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues la pueden hacer llegar por los foros, por el correo o esperar, pues, si no es tan urgente, de estos encuentros más presenciales. Quisiera empezar si han logrado de una u otra manera leer la práctica, intentar trabajarle un poco a la práctica, saber de qué se trata, si tienen alguna duda. No, realmente yo empecé a leerla el fin de semana, lo del caso de estudio, pero no hice sino una partecita, entonces no alcancé a profundizar. Ok, perfecto. Igual, de igual yo también estoy revisando por encima, pero solamente como para saber qué era lo que había que hacer, pero no he entrado en detalle tampoco en este momento. Ok, les recomiendo entonces que se pongan al día con esa lectura, eh, que tomen un poco de lo teórico y lean bien lo que se les está solicitando, porque esta actividad evaluativa hay que entregarla dentro de 8 días. Entonces estamos de pronto un poco justos con el tiempo para poder iniciar la otra, que es un poquitico más largo, pero mucho más entretenida. Sí, ya estamos como atrasaditos, más bien. Sí, vamos un poquito atrasados, pero yo sé que vamos a lograr este primer objetivo. Ok, un poco de recorderis con respecto al módulo. Recibí la prueba diagnóstica, me enteré un poco de lo que hacen. Interesante, interesante muchas cosas de las que hacen. También están los foros, algunos ya, pues creo que todos pusimos nuestro punto de vista en los foros para conocer un poco más de nosotros mismos, no solamente lo técnico, como profesionales también tenemos que tener otro enfoque. Recuerden los tiempos, los horarios de atención, los tiempos que ustedes le deben dedicar realmente a todo este posgrado para poder cumplir los objetivos. El estudio de las unidades temáticas es fundamental. Si hay alguna duda o alguna de las fuentes no es clara, pues estos son los espacios pues como para discutirlos y ampliar un poco más el conocimiento. Revisar los anuncios y el correo. Hicimos la actualización como tal de que los martes vamos a seguir con los encuentros. Recuerden que si tienen alguna dificultad está el CABI, y fundamental, lo acabamos de comentar, las fechas de las actividades evaluativas, no las dejemos pasar, seamos muy constantes con el tema, revisemos y bueno, hagamos varias cosas ahí. En resumidas cuentas, una organización de tiempo. Realmente es una organización del tiempo lo que necesitamos como tal. Sobre el último encuentro, un breve repaso de lo que hicimos en el último encuentro. Pues dimos inicio en el curso, dimos una breve orientación de cómo nos vamos a mover, qué capacidades y objetivos vamos a lograr. Vemos unos conceptos muy generales de la gestión del riesgo. Hoy vamos a ver y repasar otro poco de conceptos. Y hicimos una breve revisión de la actividad evaluativa y las fechas. La idea es que esta semana evolucionemos todo esto, tengamos claro qué es lo que hay que hacer, hay varias consultas que hay que desarrollar para poder entregarlos en los tiempos que deben ser. Algunos otros temas, hay mucha información, diría que demasiada, alguna de estas la estoy escogiendo. Igual tenemos las bases de datos de consulta en línea que pueden ser utilizadas a través de la universidad. Eh, la biblioteca nos ofrece también varios accesos hacia allá. Hay organizaciones que tienen el tema de seguridad y de gestión del riesgo muy potencializado y genera mucha documentación, como lo es ISACA y ASIS, que es la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas.
Hay otras fuentes en inglés, está el National Archive, que hay buen documento, hay un documento bien interesante sobre la identificación de activos de información. Si es posible, fomentar el conocimiento en equipo, eso nos ayuda a enriquecer bastante todos los temas. Un poquito sobre la primera actividad para que tengamos claro qué hacer, cómo hacerlo. Obviamente, la lectura de los contenidos es importantísimo en temas de clasificación de activos. Esa es la primera entrada en temas de gestión del riesgo, tener claro cómo se mueven los activos en la organización o en cualquier proyecto o en cualquier proceso. Eso es fundamental. De ese conocimiento que debemos tener de los activos, hay que hacer un levantamiento. Ese levantamiento, en la medida de lo posible, debería ser lo más exhaustivo que se pueda. En la medida en que logremos identificar todos y cada uno de los elementos, será mucho más fácil y práctico saber qué riesgos tenemos en la organización. Entonces, ese levantamiento de activos seguramente se nos vuelve un poco difícil, porque tenemos mucha tecnología, tenemos muchas topologías, muchas arquitecturas, y seguramente no lo conocemos todo. Seguramente no vamos a poder conocer cuántos puntos de red tenemos, cuántos equipos PC, cuántos smartphones, servidores, enrutadores, bueno, y todo eso. Y ese es el llamado. Hay que conocer los activos de información. En la medida que los conozcamos, en esa misma medida seguramente vamos a empezar a visionar los riesgos que están asociados a esos activos de información. Esa primera actividad entonces cruza de manera directa con el levantamiento y cómo clasificarlos. Entonces, en el tema de la clasificación hay un tema bien interesante, y es que de una u otra manera los activos de información deben clasificarse, deben tener un nivel de criticidad. Normalmente hay unos niveles, en todo el contenido teórico hay varios ejemplos de esos niveles. Si es confidencial, privado, reservado, bueno, hay que darle un nivel, porque dependiendo de esa clasificación es que se deben, de una u otra manera, concretar los riesgos, y una vez concretados los riesgos, buscar los niveles de protección. Y esa criticidad me va a dar el nivel de protección. No es lo mismo controlar un activo que es considerado confidencial a un activo que es considerado público. Entonces, los niveles de protección suelen cambiar un poquito, y la inversión como tal, obviamente, se debe desplegar de otra manera diferente, o se le debe prestar atención de manera fundamental a aquellos activos que son considerados de gran valor y muy críticos. Esa es como la estrategia como tal. Hola Miguel, buenas noches, bienvenido a este encuentro. Apenas estamos como dando inicio y mirando las pautas de la primera actividad y un recorderis de lo que tuvimos la semana pasada. No sé, Miguel, si tienes alguna duda con respecto a la actividad, si ya la leíste, si has empezado a trabajarla. Ok, bueno, Miguel, si tienes alguna duda, por favor me la haces saber. Los activos, un poquito sobre activos de información. Hay muchos tipos de activos de información, seguramente unos más relevantes que otros. Están los activos comerciales y financieros, aquellos activos que de una u otra manera le apuntan de manera directa a los modelos financieros y comerciales, el tema de ventas y todo eso. Está el tema de activos personas, todo el tema de gestión y talento humano hace parte fundamental de las organizaciones.
los activos asociados a bienes muebles e inmuebles, y están los activos de información. Todo aquel activo que de una u otra manera tiene una información y que esa información o bien es relevante para la organización o bien puede afectar algo dentro del mismo proceso de los mismos proyectos. Igual podemos sacar otra lista de tipos de activos asociados a lo estratégico, a la visión, a la misión, y bueno, los activos entonces se vuelven fundamentales en la medida de que nos preguntemos, bueno, ya conocemos los activos, ¿qué vamos a hacer con ellos? Los llevamos a un valor de pérdida para ver cuál es el riesgo, le sacamos los riesgos a ver qué puede estar pasando. Entonces surge un tema bien importante, y es cómo valorarlos, cuánto cuestan nuestros activos. Y empiezan algunas dificultades que seguramente nos vamos a empezar a enfrentar. Una de estas valoraciones y algunas de las recomendaciones es poder identificar de una u otra manera, por ejemplo, el impacto que genera el activo si éste se pierde o si se altera. ¿Qué pasa si un modelo financiero se altera? Y una de esas variables estadísticas que manejan los amigos de la financiera no es coherente con lo que realmente representa la empresa. Entonces ahí hay un impacto que nos podría generar un riesgo posiblemente más alto que otros. Igual podemos valorar los activos por el costo de su uso. ¿Cuánto nos cuesta realmente usar algo? Por ejemplo, ¿cuál podría ser el costo de usar la información histórica de la cartera o de nuestros clientes más antiguos? O más bien, ¿cuánto sería el costo de no tener esa información? ¿Cuánto podríamos eventualmente dejar de perder si esa información no está en el momento en que de una u otra manera yo lo necesite? Otro de los factores es por lo que pueda contar en el futuro con esa información. Normalmente recogemos mucha información y en sistemas, y en los sistemas y en las redes hay mucha de ella. La pregunta es, ¿qué tanto nos sirve para el futuro? Puede que alguna de tecnología nos sirva para dimensionar nuestras redes, pero otras áreas podrían y necesitan esa información para el futuro. Temas de nóminas, temas de jubilados, temas de dineros que se entregaron para EPS y todo eso. Eso es fundamental en el futuro. Entonces esa información tiene un valor representativo en el futuro, por el costo que la competencia nos puede generar. Si no tenemos la información a la mano, la competencia podría salir adelante con el producto. Y eso realmente nos daría temas bien delicados en competitividad. O el costo que nos pueden generar las multas que nos generan los entes reguladores por no tener la información realmente protegida. Por ejemplo, ¿qué pasa con los temas de habeas data, temas de protección de datos personales? Si no tenemos la regulación interna adecuada, el control de acceso y los registros como deben ser, es posible que cuando arranquen las auditorías regulatorias con respecto a la protección de datos personales vamos a tener problemas. Entonces eso también nos podría generar un costo evaluativo de lo que de una u otra manera podríamos estar perdiendo o dejando de ganar. Otro de los aspectos puede ser no tener la información disponible en el momento dado. Supóngase que tenemos que tomar una decisión, cualquiera que sea, y no sabemos ni tenemos la información. Ejemplo práctico. Supóngase que nosotros somos comerciantes y lo que hacemos es importar alguna maquinaria o equipo y estamos en una negociación. Por alguna razón no tenemos el valor referencial del dólar ni del euro. Por alguna razón. Y empezamos, y entonces en el proceso de negociación nos están vendiendo en dólares, pero no sabemos si está
a 2.900, a 3.000 o a 2.950. Y realmente la inversión está entre 200 y 300.000 dólares. O sea que si lo catalogamos muy bajito, vamos a perder. Seguramente si lo catalogamos un poquito más alto, puede que el impacto no sea tanto. Pero el punto aquí es la información. ¿Qué tan disponible tenemos la información a la hora de tomar una decisión o a la hora de necesitarla? El jefe nos pide un dato. ¿Cuántos incidentes de seguridad han ocurrido en los últimos 20 días que tengo el presidente preguntándome? No lo tenemos. Hay que ir a buscarlo al sitio web. Y el sitio web se cayó, el computador no me prende. Entonces el jefe te va a decir, dame un dato cualquiera que sea. Y entonces uno dice, pues de lo que yo me imagino serán 2, 3, 4, 10, 20, no sé. Un número bastante arriesgado para decirle a un presidente de la compañía. Entonces podríamos de una u otra manera ese costo obtenerlo de muchas fuentes. Y eso es un tema bien interesante porque normalmente siempre nos preguntan cuánto cuesta la información y hay que ser honestos, no sabemos. No sabemos decir cuánto cuesta la información. Y ese obviamente es un problema radical en el tema. Ahora, los activos de información en sí vienen con una serie de vulnerabilidades. Entonces, seguro si han empezado a estudiar todo este cuento, van a empezar a ver una serie de definiciones. Vulnerabilidad, amenaza, riesgo, agente generador, impacto, probabilidad, causa, consecuencia y todo esto, que seguro vamos a empezar a tener más conocimiento y hablar un poco más exactos del contexto. Los activos en sí tienen una serie de vulnerabilidades. ¿Cómo definimos vulnerabilidades? Al menos para este curso, es un hueco o fallo de seguridad que posee un sistema o un proceso o un activo determinado. Ese hueco o fallo de seguridad va a permitir de una u otra manera que un ente externo pueda llegar al sistema y haga un daño. Las características de las vulnerabilidades es que a través de estas se pueden generar los riesgos. Realmente, si el sistema no tiene una vulnerabilidad, pues difícil va a ser que se genere un riesgo. Puede ser difícil de identificar, seguramente, porque es posible que hayan muchas vulnerabilidades y se nos pueda escapar alguna de tantas. En ese alguna de tantas pueden surgir muchas cosas y es la idoneidad con que de una u otra manera vamos a empezar nosotros a calificar los riesgos. Entonces, si no tenemos el contexto completo, si no tenemos la identificación completa, vamos al experto, llamemos a la persona que sabe y que él de una u otra manera nos diga cómo puede estar funcionando el tema. Vamos y consultemos fuentes de información. Miremos, qué sé yo, cómo funcionan los sistemas SBE, cómo de una u otra manera esa vulnerabilidad el proveedor me la puede dar. Las vulnerabilidades no son generalizadas, suelen ser particulares en un sistema. Yo no puedo o no debería decir, es que los sistemas tienen malware. ¿Estamos seguros? Estamos seguros que a los sistemas Unix tipo IBM les da malware. Entonces esa generalidad realmente no tiene una aplicabilidad, por eso las vulnerabilidades deben ser bastante precisas. Cuando tenemos vulnerabilidades, es posible y es muy probable que haya un ente externo que tenga la potencialidad de explotarla. A ese ente externo le llamamos amenaza. Entonces, la amenaza es un ente externo con posibilidad de daño. Y cuando esa amenaza logra explotar una vulnerabilidad, nos va a generar un riesgo. Ese riesgo
En términos generales puede ser positivo o negativo. En términos particulares de la seguridad siempre se mira el riesgo negativo y es el impacto que me pueda generar esa amenaza cuando explota la vulnerabilidad. En otros ámbitos el riesgo positivo simplemente es la oportunidad. En temas de proyectos se evalúa mucho el tema de la oportunidad, pero para el caso de seguridad siempre se ve desde el punto de vista de qué impacto negativo me va a generar sobre el sistema. Ahora, los activos y las vulnerabilidades. Bueno, todos los activos tienen vulnerabilidades, seguramente las hemos conocido, vulnerabilidades de tipo bug, de tipo falta de parches, vulnerabilidades, bueno, de cualquier cantidad. Una lista no exhaustiva de posibles vulnerabilidades que tienen los sistemas y que seguramente las hemos vivido los que trabajamos mucho en el ámbito de TI. Falta de parches es de lo más conocido. Somos muy juiciosos y las empresas le apuntan mucho a los parches de Windows, de Microsoft, a través de WSUS y todo eso. Y entonces la pregunta ahí es, ¿y qué hacemos, por ejemplo, con el sistema de parches de bases de datos, de Oracle, de SQL, de MySQL, o de los sistemas Unix Linux? A veces nos vemos un poco cogidos con ese tema. Falta de procedimientos de seguridad. Otro interesante. Normalmente no tenemos documentado muchas cosas. Y en eso no tener documentado muchas cosas, caemos obviamente en la problemática de los procedimientos de seguridad. Y siempre alguien nos va a preguntar eso dónde está escrito. ¿Dónde está escrito? Cuando le decimos que la contraseña tiene que ser de 14 caracteres, alguien nos va a preguntar, ¿eso dónde está escrito? Cuando restringimos los puertos USB o restringimos una página en internet, ¿y eso dónde está escrito? ¿Cierto? La gente suele preguntar eso porque creen que desde el punto de vista de seguridad estamos cometiendo un abuso contra el usuario final. Entonces aquí el tema es qué tanto documentamos y legalizamos los procedimientos. Eso es un factor importante. Indebida clasificación de los activos, falta de inventario de activos de información, falta de mecanismos de control de elementos físicos, un tema que supone uno ya está muy controlado porque la seguridad física lleva siglos, todos los siglos que usted quiera, pero aún así hoy tenemos problemas. Hoy nuestros carnets, si tenemos un torniquete de ingreso o alguna puerta que abra, seguramente no funciona como es, no hay los suficientes carnets para invitados, los portátiles seguramente se registran a la salida y no a la entrada. Bueno, hay un sinfín de cosas que uno diría, pero ¿qué está pasando? Si se supone que son temas ya abordados y que ya están solucionados. Pero bueno, todavía tenemos problemitas. Falta de administración y protección de las plataformas TIC, inadecuada implementación del control, inadecuada gestión de incidentes, no tenemos continuidad de negocio, no tenemos planes de contingencia, ni de recuperación, ni rollback, ni nada de eso. Y si tenemos alguno, no lo tenemos escrito, la gente no lo conoce, no tenemos definido temas de procedimientos. La gente no conoce los procedimientos, cómo se conecta, si hay una VPN. Bueno, hay un sinfín de vulnerabilidades que traen los sistemas. Entonces, objetivos globales. Lograr identificar el mayor número de activos posibles del sistema de referencia, sea un proyecto, un proceso o lo que sea. Y empezar a encontrar las posibles vulnerabilidades que empieza a tener ese sistema. Si el sistema no tiene vulnerabilidades, pues entonces no va a tener un riesgo o no va a tener una amenaza que explore esa vulnerabilidad y me genere un riesgo. No sé si hay preguntas hasta el momento. No, todo muy claro. No, Héctor, muy bien, muy claro todo por ahora. Perfecto. Ahora bien, en Internet existen los famosos CVE, que son unas listas donde se reportan todas las diferentes vulnerabilidades de los sistemas.
de todos los sistemas. Todos es todos. Desde los sistemas industriales electrónicos hasta los sistemas computacionales más modernos, Internet de las cosas, todas las vulnerabilidades que son encontradas, desarrolladas y confirmadas que existen son publicadas con un CVE y eso es público. O sea, se puede ingresar al sistema, a esa página web o buscar la NVD y simplemente digitar el nombre del sistema y va a traer toda la información respectiva. Igual hay algunos ejemplos en el marco teórico, en los elementos teóricos, de cómo hacer algunas búsquedas o cómo ir a buscar. Ahí tienen entonces un poco de referencias donde podemos encontrar muchas cosas sobre los activos de información. Algunas estadísticas, interesante lo que viene pasando. La CVE, que es el organismo donde se publican realmente los temas, en el 2016 se publicaron 6.659 vulnerabilidades. O sea, es un tema bastante grueso, porque abarca todos los sistemas. Esas 6.659, realmente aquí estoy haciendo una división, da aproximadamente 18 vulnerabilidades diarias. O sea, esto es una cantidad tremenda de vulnerabilidades en los sistemas. O sea, se nota que los sistemas les falta en la construcción de temas de seguridad y además hay muchas personas en Internet y en el mundo que siempre están buscando cómo flaquear el asunto. Entonces ahí tenemos unos retos importantísimos, muy importantísimos frente al tema. De esos 6.659, 1.391 tuvieron una calificación entre 9 y 10 puntos. La CVE califica desde 0 hasta 10, siendo después de 8 los máximos valores, aquellos valores que la vulnerabilidad puede ser explotada en cualquier momento, desde cualquier parte, por cualquier persona. Entonces, 1.391 de esas 6.000 tienen la máxima categoría. Sin embargo, el 8.2% de las vulnerabilidades es menor a las encontradas en el 2014. Entonces, en el 2014 se encontraron 9.088. Eso quiere decir que, bueno, vamos mejorando con respecto a 2 años, 3 años ya anteriores. Sin embargo, siguen siendo muchas. Entonces, se podrán imaginar en el 2014 cómo era el abanico de vulnerabilidades en los sistemas. Eran 9.088. Pues aquí, si hago la división rápida, hablando de 24 vulnerabilidades diarias, una cosa pues totalmente absurda en términos de seguridad. Ahí lo que refleja es que tenemos un reto grandísimo y es cómo protegemos nuestros sistemas, qué tan fuertes están nuestros sistemas, qué tantos elementos de seguridad tienen y cómo reducimos los riesgos de exposición en nuestros sistemas. Ese es como el reto global. Un poco sobre la gestión del riesgo y los procesos globales que enmarcan esa gestión del riesgo. El primero es el levantamiento de los activos. Los activos de información, como hemos venido hablando, es fundamental, es lo primero que debe hacerse. Luego de que hacemos el levantamiento de activos, entonces tenemos la lista de amenazas y vulnerabilidades. Hay que empezar a hacer el cruce de amenazas y vulnerabilidades. Hay que saber qué vulnerabilidades aplican a qué activo y si ese activo con esa vulnerabilidad puede ser explotada con una amenaza. Y ahí es donde nos genera el escenario de riesgo. Por eso hay que estudiar un poquito todo el tema marco teórico y empezar a revisar cómo podemos empezar a construir los escenarios de riesgo. Porque muchas veces puede ser un poco difícil imaginarnos muchas cosas
Y ahí es donde tenemos que empezar como el otro, pensar como el atacante. El atacante, ¿cómo piensa que yo no? Esa es la pregunta del millón. Si él puede pensar de manera maliciosa, yo debería de pensarlo, porque él es el que o me roba la información porque está dentro, porque está afuera, o me hace una negación de servicio, o me tumba la red, o me tumba el portal. Bueno, nos tenemos que imaginar un poco de cosas, o tenemos que llamar al experto para que él se imagine por nosotros. En temas de riesgos, no hay nada al 100% cubierto. Lo que buscamos es, de una otra manera, bajar un poquitico al tema. Miguel nos pregunta, ¿esto que estamos viendo sería método de acuerdo a la ISO 31000? Más o menos, sí. Es una metodología más bien global, es una metodología global de lo que es la gestión del riesgo. Es en términos generales. Más adelante, en el marco teórico, en las unidades temáticas, vamos a ver la ISO 31000. Los mapas de riesgos que vamos a construir van a ser bajo la ISO 31000. Vamos a ejecutar los 7 pasos de la ISO y ahí sí nos vamos a dar cuenta un poquitico más sobre la ISO. Este es el panorama general independiente de la norma que estemos utilizando. Cuando ya tenemos amenazas y vulnerabilidades, vamos a la generación de escenarios de riesgos, construimos las tablas de probabilidad e impacto. ¿Qué quiere decir eso? Que los riesgos en sí no tienen una actividad ni una acción sobre el sistema, solo si su probabilidad e impacto realmente los mueven. ¿Qué tan probable es que el riesgo ocurra? Y si ocurre, ¿cuál es el impacto que me genera sobre el sistema? Entonces, cuando ya yo tengo esos dos vectores, probabilidad e impacto, ya yo empiezo a analizar los riesgos y esos riesgos me van a llevar a una calificación. Y esa calificación me va a dar el famoso mapa de colores o mapa de calor o mapa de aceptabilidad, verde, amarillo, rojo, o si es de 4 fragmentos, está el verde, amarillo, naranja y rojo, siendo naranja y rojo los más altos. Y de ahí, entonces, tenemos que empezar a proponer medidas de tratamiento. ¿Qué vamos a hacer con esos riesgos? Algo tenemos que hacer, tratarlos, evitarlos, controlarlos y buscar de otra manera cómo implementar el tema. Cuando ya hacemos toda esa implementación y toda esa verificación, tenemos que cerrar el ciclo de riesgo y eso se hace de manera periódica. No podemos dejar al azar, por decirlo así, los elementos de riesgos, simplemente hacer un mapa de riesgos y dejarlo ahí. No, hay que cerrar el ciclo. Y ese ciclo normalmente lo llevamos a un PHBA. Es bastante conocido, el planear, hacer, verificar y actuar. Hay otros modelos seguramente, pero este es el más conocido y en temas de riesgo se puede visualizar de una manera muy clara, muy concisa. En el planear es donde identificamos el problema, miramos el panorama de riesgos, miramos para dónde vamos, miramos qué vamos a hacer, hacemos un análisis de la situación actual. Ese análisis de la situación actual realmente se resume en riesgos. Encontramos el mapa de riesgos de la problemática que tenemos. Ese mapa de riesgos entonces nos va a llevar a la selección de una cantidad de controles. ¿Cómo selecciono yo esos controles? Bueno, la experiencia, porque realmente en el estudio es costo efectivo implementar los riesgos y bueno, y hacer varios temas ahí. Cuando ya tenemos esa selección, pasamos al hacer y hay que implementarlos. Dijimos que para ciertos riesgos íbamos a ejecutar 10 controles, íbamos a parchar los sistemas, íbamos a colocar un sistema firewall, un poco más de control de acceso, contraseñas y bueno, plan de cultura, varias cositas. En el hacer entonces vamos a implementarlo. Esa implementación obviamente está asociado a una planeación, a un presupuesto, a unos recursos, a toda una gestión de proyectos, porque realmente suponemos que dentro del análisis eso nos va a ayudar a reducir los riesgos. Y esa reducción del riesgo se va a ver en la siguiente etapa, que es la verificar.
y es cómo implementé yo esa contramedida, cuáles fueron los resultados obtenidos, fueron realmente eficaces, efectivos y eficientes, realmente me están reduciendo los riesgos o hace falta algo más. Entonces en ese verificar toca hacer muchas cosas asociadas a validar que lo que dijimos que íbamos a implementar, realmente los implementamos. Y ahí es donde de una u otra manera nos podemos apoyar en las áreas de auditoría o nosotros mismos podemos llevar a feliz término la implementación de todas esas contramedidas. Ese verificar los resultados y las implementaciones nos lleva a la siguiente etapa y es estandarizar las contramedidas que sean efectivas y ahí es donde generamos los planes de mejora. Si encontramos que la contramedida realmente no era lo suficientemente efectiva, entonces ahí es donde tenemos que empezar a generar nuestros planes de acción. Esos planes de acción tienen que reflejarse en algún momento en el tiempo, es cuando los vamos a volver a implementar, por qué esa contramedida no es efectiva, qué pasó, o sea, hallar toda la causa raíz real de la problemática. Cuando ya tenemos todas esas acciones de mejora, volvemos al ciclo de planear, porque seguramente algo se nos pasó. Algo se nos pasó en la planeación, algo se nos pasó en la generación del mapa de riesgos y en la creación de los controles. Ahora, puede que las acciones de mejora en el en el actuar, sean las que son, sean las coherentes y me ayuden a reducir los riesgos. Pero igual hay que hacer un ciclo, porque hay riesgos nuevos, hay riesgos que mueren con el sistema, hay riesgos que no aplican porque el sistema se fue para otro lado y fue transferido. Entonces, tenemos que volcarnos otra vez al planear, revisar si hay acciones de mejora, cómo implementarlas. Y si hay riesgos nuevos, ¿qué vamos a hacer con esos riesgos? Y los riesgos viejos, ¿qué vamos a hacer con ellos? O sea, hay que evaluarlos en el sentido de que subieron, bajaron, se mantuvieron, tienen una tendencia a irse o tienen una tendencia a aumentar. Hay que hacer todo un proceso completo cuando volvemos al planear. Bueno, Miguel nos pregunta, ¿los riesgos no son los que se conocen como residuales? No. Muy buena pregunta hiciste, Miguel. Los riesgos residuales realmente son aquellos riesgos que quedan una vez yo ejecuto un plan de mitigación, cuando les doy un tratamiento. Por ejemplo, tienes un riesgo asociado a fuga de información en la empresa. Y entonces las contramedidas, vamos ya en el planear, las contramedidas son, vamos a hacer un plan de cultura, le decimos a la gente que la información es muy importante, vamos a hacer un bloqueo de las memorias, de los controladores USB para que no conecten memorias, vamos a fortalecer un poco más el control de acceso y todo eso. Son muchas contramedidas. Verificamos que sí estén bien, pero por ser un riesgo siempre va a existir la probabilidad de que vuelva a ocurrir, pero esa probabilidad va a ser muy bajita. Ese riesgo que tiene una probabilidad y un impacto bajito es el riesgo residual. Aquel riesgo que una vez yo hice una serie de controles e implementé, siempre me va a quedar. Ese es el riesgo residual. ¿Por qué? Porque los riesgos no se pueden eliminar, no hay cómo eliminarlos, a menos que el sistema de referencia desaparezca. Por ejemplo, tenemos un vehículo. ¿Existe el riesgo de robo? Sí, claro, hay un riesgo de robo y eso depende del color, de la marca, de la gama y todo eso. ¿Cómo eliminamos el riesgo? No hay cómo, hay que vender el carro. Mientras tengas el carro, siempre vas a tener el riesgo. Bajito, sí, pero vas a tener el riesgo, no hay cómo eliminarlo. Entonces, en este mismo ejemplo, si tenemos el carro, entonces compramos un seguro, somos muy juiciosos conduciendo, prendemos las luces por la noche, cuando llueve caminamos muy despacio. Aún así,
con todas esas medidas de seguridad que tenemos alrededor, tenemos un riesgo de choque y de todo eso. Ese riesgo es el riesgo residual y ese riesgo residual lo tenemos que asumir. Ese es el que se asume. Ahí es donde viene un concepto llamado el apetito de riesgo. ¿Hasta dónde tenemos la capacidad nosotros de aceptar un riesgo? ¿Hasta dónde nuestro riesgo residual es muy grande o muy pequeño? Si es muy grande, uno dice, bueno, mi apetito de riesgo realmente, yo soy muy fresco con el tema y yo sé que no me va a pasar nada. Y yo soy muy fresco con eso y además yo tengo buena suerte. Ok, o sea que su riesgo residual al aceptarlo es realmente bastante grande. Otros dirán, no, definitivamente yo soy mucho más cauto y yo solamente voy a aceptar los riesgos después de que le hago todo este tratamiento. Ah, ok, o sea que ese riesgo residual cuando lo aceptas realmente es muy bajito. Lo que pasa es que aplicar muchas contramedidas, obviamente eso implica recursos, dinero y muchas cosas. Por eso hay que buscar un balance para poder llegar a lo que son los riesgos residuales. No sé si fui claro, Miguel, en la explicación. Sí, sí, profe, muy claro. Pero me permite hago otra consultica. Claro, claro. Cuando tú mencionas el apetito para mitigar o controlar los riesgos, hasta dónde llegar, o si finalmente no decidir no hacer nada, por ejemplo, en fin, ¿a quién le corresponde tomar esa decisión? ¿A la alta dirección? O sea, el responsable de hacer o no hacer es la alta dirección y existe algún documento formal para que eso quede formalizado, de tal manera que si se hace o no se hace, o si no se tomaron medidas, entonces haya un responsable o el dueño del activo que se identificó en el principio cuando se identificaron los activos, algo así. Sí, es de todo un poquito. A ver, si nos vamos a la ISO 27000, debería de existir un comité de seguridad y o un comité de riesgos, cualquiera de los dos o los dos en el mejor de los casos. Y ese comité de riesgos o ese comité de seguridad deberían ser los encargados de evaluar todos aquellos temas impactantes que le pegan a la organización. Y no debería de estar en cabeza del dueño del activo algo que le puede generar un impacto muy, muy negativo a la organización. Le voy a poner un ejemplo. Supóngase que usted, Miguel, es el administrador del servidor de correo. Ok, perfecto. Entonces, ese activo está cargado al amigo Miguel y él es el responsable y el custodio del servidor. Pero resulta que la empresa es una empresa de marketing, o sea que más del 70% de sus campañas la hace a través de correo electrónico. O sea que si hay un problema en el servidor de correo, de spam, de malware o de qué sé yo, usted debería asumir los riesgos. La respuesta es no. Como esos riesgos impactan, hay varias opciones. Una de ellas, si existen estos comités que te estoy diciendo, es llevar eso allá al comité y decirles, vea señores, ustedes como comité, que normalmente son los vicepresidentes y la alta gerencia, o hay un representante de la alta gerencia, se le dice, aquí hay unos riesgos de spam, malware, robo de información y todo eso. Yo no tengo los suficientes controles para eso. No tengo un buen anti-spam, todo lo que tengo es free y eso puede verse afectado el negocio. ¿Quién va a asumir el riesgo por si le pasa algo? Porque ya yo evalúo el riesgo y realmente no soy yo, o sea, mi poder no me da para asumir ese riesgo, sino que ustedes son los que deben definir qué hacer con el servidor, porque es que desde ese servidor se mueve el negocio de esta compañía. Entonces, eso es un escalamiento de alto nivel. Ahora, si no existe este comité, toca escalar por otro lado. Entonces le toca decir al jefe, al director de TI, señor director, vea mano, ese servidor en algún momento se va a caer. Aquí nadie me va a dar plata para soportarlo ni poner las contramedidas. Miguel se nos fue en la mitad de la explicación. Démosle 2 segundos a ver si se conecta. Bueno, al parecer como que tiene problemitas. Pero bueno, yo les sigo contando No, a profe, ustedes. es que se ha estado como cayendo. Sí, Nos ha se ha estado ido. sacando.
y se ha ido como varias veces. Sí, Pero les termino de contar a ustedes. El otro lado es escalar por los jefes y decirle, bueno, sí. usted es el director de TI. Si ese servidor se cae, ya yo le dije que hay problemas. Entonces usted mira, si usted asume el riesgo de que eso se caiga, o siga escalando hasta los vicepresidentes para que alguien le haga caso. Entonces, los riesgos, asumir los riesgos, debe ser alguien con el suficiente poder de acuerdo al impacto que realmente los asuma. Y eso debería quedar en un acta, en un correo, en algún lado debe estar escrito. Que el de la alta gerencia diga, yo asumo el riesgo que si el servidor de correo se cae, algo haremos. Ok, listo, ya quedó ahí. Ahí volvió Miguel. Hola Miguel, ¿volviste? Sí, la verdad algo pasó con mi conexión, pero ya estoy aquí. Ok, ¿en qué parte te quedaste? Donde mencionabas que nosotros al identificar los riesgos no éramos los responsables, sino que debía de identificarse ese responsable o asignarle la responsabilidad o escalar al jefe, algo mencionabas así. Es correcto, entonces, si tenemos un comité de seguridad, pues escalárselo al comité de seguridad diciéndole cuál es el impacto potencial que puede tener eso, dado que no hay los suficientes controles para reducirlo. Si no hay comité de seguridad, pues entonces toca empezar a escalárselo al jefe y decirle, bueno jefe, realmente aquí tenemos un problema en este servidor o en este activo, el problema es esto, si esto se cae el impacto que genera es A, B o C, ¿qué hacemos? Porque no tenemos los controles. Entonces seguramente el jefe va a decir, no, yo tampoco voy a asumir eso, entonces él va a empezar a escalar y a escalar hasta que alguien en la alta gerencia diga, no, definitivamente no hay plata, eso toca dejarlo así y miremos a ver qué hacemos. Pero se hizo el escalamiento y así ese dueño del activo no va a quedar con una responsabilidad que realmente no le compete. Aparte de eso, la alta gerencia ya está enterado de que si hay problemas, pues todo el mundo se va a mover ahí, que nadie le va a echar la culpa a nadie, porque fue la alta gerencia quien dijo yo asumo el riesgo. Y el tema más duro ahí es que eso tiene que quedar por escrito. Eso tiene que quedar por escrito, que alguien dijo yo asumo, porque lastimosamente las palabras se las lleva el viento y después de 8 meses que pase el evento, alguien dirá, no, es que fulano dijo que asumía, y si fulano dice, no me acuerdo, es la palabra del analista contra el del vicepresidente. Entonces, la parte dura es quedar por escrito, pero el procedimiento es, si hay un riesgo que se considere que es lo suficientemente relevante y que no hay un control para mitigarlo, la aceptación no debería estar en manos de quien identificó o del dueño del activo. Eso debería empezar a escalar a niveles más altos hasta que llegue a donde tiene que llegar y alguien tome la decisión de decir, no, definitivamente no tenemos plata para eso o no tenemos los recursos suficientes, toca trabajar así. Esa es más o menos la estrategia. El punto difícil ahí es que alguien tiene que firmar. Eso debería estar por escrito. Porque en temas de seguridad, cuando no pasa nada, todo es paz y amor. Pero cuando hay un problema de seguridad, lastimosamente empiezan a buscar culpables. Y si nosotros somos los gestores del riesgo, nosotros vamos a tener una carta de decir, dijimos todos estos riesgos, y ustedes decidieron o no decidieron o se quedaron callados y simplemente pasó y busquemos la solución, pero tengan en cuenta que ya lo habíamos dicho. Esa es como la estrategia en general para los temas de aceptación de los riesgos. No sé si fui claro. Profe, y dada la importancia, sí es muy claro, pero dada la importancia del análisis de riesgos, ¿ese análisis está en los hombros del oficial de seguridad o es más recomendable que sea... A ver, la gestión de riesgos debería de hacerse en toda la organización. Todos los procesos deberían de tener un mapa de riesgos. Como el área de ventas tiene un mapa de riesgos, el área de finanzas debe tener uno. El área de seguridad, en cabeza del oficial, debería de tener un mapa de riesgos de los temas de seguridad. Y cada uno de los procesos debería de incluir
parte de esos riesgos dentro de su proceso. Entonces, cuando se miran los riesgos de un punto de vista gerencial y matricial, el tema de seguridad permea todos los proyectos y todos los procesos. Ahora, que el señor de ventas obviamente no tiene todo el conocimiento para hacer un mapa de riesgos en términos de seguridad, claro. Por eso el oficial de seguridad y el grupo y el equipo de seguridad tiene la responsabilidad de ir a ayudarle a estos procesos, a decir, ok, aquí tenemos un problema de seguridad, aquí sí, aquí no, esto es alto, esto es bajo. Ya usted como dueño del proceso empieza a tomar sus decisiones. Lo que no es conveniente es que el oficial de seguridad saque un mapa de riesgos y le diga a la organización, vea señor proceso, es que usted tiene todos estos riesgos. Porque realmente el dueño del proceso le va a decir, ¿y usted desde cuándo sacó los riesgos de mi proceso? O sea, ya es un tema de celo y de conocimiento, sino que todo debe construirse en conjunto. Y cada proceso debe tener un mapa de riesgos. Y cada mapa de riesgos debe tener un responsable que le haga gestionar los riesgos. Ese es el deber ser. ¿Fui claro también con esa respuesta? Sí, ok, muy bien, gracias, profe. Perfecto. Entonces, en todo este panorama del PHBA, realmente hay muchas cosas ahí para hilar, muchas cosas para construir, muchas cosas para darle doble clic, porque cada una de estas es un mundo gigante, y en términos de riesgos, como les dije ahora, el 100% no está escrito. Cada organización tiene un nivel de riesgo equitativo. No es lo mismo una entidad financiera que una entidad hospitalaria. Los niveles de riesgo son diferentes, las preocupaciones son diferentes. Entonces, aquí el mensaje es, dentro de todo este panorama de riesgos, dónde nos posicionamos nosotros como profesionales, dónde estamos mirando y qué aporte le vamos a hacer nosotros a la organización o a nuestra vida personal y profesional versus los activos de información y el proceso de riesgos. Realmente esto es lo que les traía para hoy, un contexto muy global de lo que son los riesgos y como para dónde vamos. Realmente la estrategia de este módulo es hacer un mapa de riesgos, crear el mapa de riesgos, crearle los planes de tratamiento y controles, hacer implementaciones en la medida de lo posible y cerrar el ciclo completo. O sea, ver cómo se cierra el ciclo completo de riesgos y verle la funcionalidad real a una herramienta que la verdad es bastante poderosa en términos de seguridad. No sé si tenemos alguna duda, alguna pregunta al respecto sobre lo que hemos venido hablando. No, profe, por el momento no, no hay duda. Yo creo que a medida que vamos yéndonos en el marco teórico, podemos estar entrando más en detalle de lo que usted nos acaba de mencionar. Excelente. La próxima semana seguramente empezaremos a hacer un ejercicio. Aquí haremos un ejercicio con la matriz de riesgo, cómo funciona, cómo podemos llegar a esa matriz de riesgos para que vean pues visualmente cómo llegamos a un buen punto en la matriz de escalabilidad y en la matriz de riesgos. Ok, Miguel, muchísimas gracias por los aportes. Sí, señor, también estará disponible tan pronto terminemos la sesión, se grabará y se publicará en uno de los avisos para que quede como material de consulta. Bueno, ok, yo solo tengo una consulta y es más con respecto a la actividad. Sí. Ahorita estaba viendo un poco más en detalle. Se indica que no puede ser individual y es subrayado. Bueno, realmente, dado la integridad del grupo, sí, preferiría que se hiciera individual. Si quiere, válido lo que estás indicando. O máximo, pues, si se pueden reunir en dos y queda uno por fuera. Lo que pasa es que en temas de riesgo es... No, yo creo que sí, en términos de riesgo. Yo creería que es mejor trabajar individual. Sí, hay dos puntos de vista. Uno, de manera individual, pues obviamente se concentra uno, revisa y mira. El otro punto de vista es que
en términos de riesgo, tener otro punto de vista seguramente o nos fortalece o nos refuta muchas teorías que tenemos. Ahí están Profe, los dos puntos de vista. yo sugeriría que me gusta más también individual, pues por la agilidad que tenemos para cada uno, pues con los tiempos. Pero podríamos utilizar el foro que tenemos de inquietudes. Y de pronto, si alguien está con alguna dificultad, la puede publicar ahí. Entre todos nos hacemos algunos aportes que nos pueden guiar para que hagamos el trabajo mucho mejor. Perfecto, está bien así. Claro, claro, sí. Teniendo en cuenta la capacidad en gente del grupo, individual está muy bien y seguro los podré retroalimentar de una manera más proactiva y más particular del pensamiento de cada uno, de una. Igual ahí están los foros y en la medida de lo posible lo estaremos respondiendo. Profe, una pregunta, ¿no estamos sino nosotros tres en esta materia? ¿O es que Eh, no han llegado los otros? no, solamente están ustedes tres. Ah, ok. Yo sí estaba extrañado porque normalmente son grupos más grandes. Sí, solamente están ustedes tres, entonces esto es una oportunidad gigante para aprender un poquito más. Sí, señor. Tiene toda la razón. Ok, Muchas gracias, profe. perfecto. Si no hay ningún más preguntas, entonces damos por terminado este encuentro sincrónico. Nuevamente les recomiendo la lectura de las actividades y seguramente dentro de 8 días nos vemos con otros temitas que son bien, bien interesantes en términos de riesgo. A ustedes muchísimas gracias y que pasen una feliz noche. Lo mismo, profe, lo mismo, compañeros. Feliz noche.